Vamos a conversar en este bloque con Jorge Garrido, que es jefe de asesores de la Municipalidad de San Miguel, del intendente Joaquín de la Torre. La verdad que estamos teniendo un mes de enero políticamente distinto a lo que uno hubiera imaginado, porque siempre se dice que en estos tiempos hay mayor tranquilidad. La verdad que el gobierno nacional ha puesto énfasis en que esto no suceda, con la decisión que ha tomado con respecto a Martín Redrado del Banco Central, a la creación del Fondo del Bicentenario, a todo lo que eso después generó. Pero también es cierto que comienzan a vislumbrarse movimientos políticos en los distintos municipios. Nosotros decíamos en programas anteriores que San Miguel indudablemente ha sido uno de los municipios que en los últimos 2 años, por sobre todas las cosas, pero lo vienen teniendo desde hace mucho tiempo a esta parte, ha tenido también situaciones políticas diversas y que ha venido con una vorágine quizá no habitual para otros municipios que están un poco más consolidados en cuanto a sus poderes territoriales. ¿Cómo le va, Jorge? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Todo bien? Muy bien, hacía mucho que no charlábamos. ¿Cómo está viendo este momento de la política nacional? A mí me parece que es un momento, estamos terminando la etapa de transición, estamos entrando en una nueva etapa con esto de la reforma política y las nuevas constituciones de grupos políticos generacionales que se ven en todos lados, digamos, pero la verdad que lo que me parece es que es un momento para tomar posiciones claras. ¿Y cuál sería una posición clara desde su visión? Parece es un hombre que viene del peronismo, es peronista, formado en Guardia de Hierro. Si tuviera que tomar una posición clara en este momento de la política, ¿cuál sería una posición clara? La posición clara sería, está muy claro que los grupos económicos, yo no me caracterizo por ser el funcionario más kirchnerista que tiene el intendente Joaquín de la Torre. Sin embargo, estuvo muy claro en estos últimos días quién estaba enfrente del gobierno nacional, digamos. El discurso de la oposición de que el Estado no puede tener el Banco Central o que la economía monetaria la tiene que conducir alguien por fuera del Estado, era el mismo discurso que nos decían para privatizar los ferrocarriles o los teléfonos. Sí, el problema es que Redrado lo puso Kirchner. Sí, yo creo que no se equivoca en sacarlo, se equivocó en ponerlo. Claro, y la otra cuestión que me parece que se planteó a partir de esta situación, la verdad que yo no estoy en nada de acuerdo con el sector que hoy representa Pino Solanas, mucho menos con Sabatella. Me parece que lo de Sabatella es absolutamente funcional a Kirchner, que en realidad está ahí porque Kirchner quiso que esté, para mí en un falso progresismo para ubicarse en un lugar en la Cámara de Diputados. Pero bueno, al margen de esta situación, de lo que pienso de Sabatella y demás, yo digo, aquí se vuelve a plantear lo de la legitimidad de la deuda, que es una bandera que levanta un sector como el de Pino Solanas y que uno se hubiera imaginado en otros tiempos que sería una bandera que levantara el peronismo, digamos, porque con solo escuchar a Perón y lo que Perón decía del Fondo Monetario Internacional, que era hijo putativo del imperialismo y un montón de otras cosas más, dice, bueno, en realidad la discusión de la legitimidad de la deuda es una discusión que ya se dio en la Argentina y que su resolución judicial no fue tenida en cuenta por los diputados y los senadores en su momento. Más allá de que los compromisos contraídos hay que cumplirlos, hay que respetarlos. Ahora, hay que respetar lo que realmente se deba respetar, aquello que sea legítimo. Lo ilegítimo no. Y la presidenta, desde su lugar, donde ella se define peronista, yo no sé si lo es, dice, bueno, la deuda es legítima y esto hay que afrontarlo. ¿Usted qué piensa de toda esta situación? Bueno, a mí me gustaría dividir eso en 2 partes. En principio la deuda, la ilegitimidad de la deuda tiene un fallo del juez Ballesteros, claro. La causa Olmos, fue enviada al Congreso por muchos de los diputados que hoy están pidiendo ir a la justicia para que dirima un conflicto netamente político y de la política. Una vez que la justicia dirimió que había una parte de la deuda que había que revisar, esos mismos diputados, no fueron capaces. Yo fui
diputado del 2003 al 2007 y fui uno de los oradores en una sesión en minoría sobre el tema de la deuda externa, digamos. Cuando fue remitida al Congreso, el Congreso no la tomó. ¿No la tomó? Hoy el Congreso, la oposición hizo toda una campaña diciendo que si tenían mayoría iban a poder imponer la política, cosa que es querer hacerse cargo del Estado, que el Estado tiene tres poderes, pero quien ejerce por la soberanía que le da la Constitución es el Ejecutivo. Y siguen mintiendo, digamos. Nos tuvieron 15 días diciendo que iban a convocar a una sesión extraordinaria. Sí, lo vimos a Morales, ministro de la Rúa, digamos, que no se caracterizó por pelear por la legitimidad o no legitimidad de la deuda. No. Y la verdad que no es cierto, porque una sesión extraordinaria tiene que ser convocada por el Ejecutivo y solo se puede tratar las leyes del Ejecutivo. El mismo error que cometió Lilita Carrió cuando la Asamblea Parlamentaria ungió a Eduardo Duhalde presidente, quería votar leyes en una Asamblea Parlamentaria que es imposible, digo, si no se respeta ni siquiera la Constitución. Y lo segundo, lo de Pino Solana, yo a Pino Solana lo pondría a un costado, digamos, porque asumió después de votar el presupuesto. Pero la verdad que los que hablan de la legitimidad o ilegitimidad de la deuda no plantean seriamente el tema, porque si no, cuando tuvieron que votar el presupuesto, ¿por qué no se opusieron a que una parte del presupuesto vaya para pagar deuda? Lo que quieren en realidad es una discusión pigmea. Redrado es una discusión seria, pues son los grupos económicos contra la soberanía nacional. Es así, digamos, sabemos de dónde viene Redrado, por eso cuando usted dice... Redrado. Él es... Pérez Redrado, Pérez para Redrado. decir el apellido completo. Exactamente, un Chicago Boys, un hombre que tiene dos causas que nadie dice, y la otra es una pelea, como diría el general Perón, pigmea. ¿Cuál es el problema de la oposición? Que no se le pague al Fondo Monetario Internacional. Si Lilita Carrió es el nuevo Urquiza. Fue por todas las embajadas tratando de poner al Estado argentino en ridículo frente a las embajadas, que no lo logró. El problema pigmeo es la caja. Como para muchos políticos que la política es solo la lucha por los recursos, entonces le sacamos que se pague del presupuesto para que el kirchnerismo no tenga... no tenga una herramienta para utilizar. Sí, para ser concreto, porque los tiempos de televisión son escasos, están de acuerdo en que lo paguemos con gasto social, como se pagó siempre la deuda, y no con reservas. Yo le hago una pregunta, usted es padre de familia. Sí. Si usted en su casa tiene soberanía sobre los bienes que ahorra con su esposa, y tiene una deuda a la que tiene que afrontar, porque estos 6.500 millones de dólares es un fondo que se creó para eso. Y si a usted le dan a elegir sacar a su hijo del colegio donde está yendo, o reducirle la comida, o que use zapatillas más baratas, o tomar el ahorro, el problema es que ¿qué es el capital? Para los peronistas el capital tiene que estar al servicio del bienestar social. Para mí es una buena medida. Y la verdad que lo que no se puede es dislocar la política monetaria y la